Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén sintonizando. Bienvenidos a una nueva emisión de Kolache Pop después de algunos siglos de estar ausentes. Por fin estamos de vuelta aquí con ustedes para traerles un tema bien importante, bien interesante y sobre todo que es parte de la cultura popular en el mundo. Muy bien. A mediados de los años 90, en el mundo se suscitó un fenómeno que de alguna manera terminó conmocionando a todos aquellos individuos que directa o indirectamente se vieron involucrados en este suceso. En ese tiempo, no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contárselos, estudiaba en un internado religioso, mejor conocido como seminario, lugar hasta donde también nos llegaron muchas noticias de este tipo y del acontecimiento que traía de cabeza a cierta parte del mundo, en especial a Latinoamérica, donde los eventos se presentaban con regularidad, provocando zozobra e incluso terror entre aquellos que lo vivieron de cerca. Se preguntarán ustedes si qué fenómeno era este. Pues bien, el fenómeno al que me refiero era ni más ni menos que el de el chupacabras, por muchos considerado un mito, una leyenda urbana o incluso una invención política para desviar la atención de la masa de asuntos realmente importantes. ¿Verdad o mentira? Posiblemente nunca lo lleguemos a saber. Sin embargo, quiero contar de manera breve dos experiencias que de algún modo se relacionan con ese hecho y cómo yo, siendo un cuasi adolescente, lo viví o tuve esa cercanía con el fenómeno. Muy bien, para empezar un traguito de café para ambientarnos un poquito más. Muy bien. La primera ocasión que tuve un encuentro cercano con este tipo, sí, con el chupacabras, o al menos eso es lo que yo creí en su momento que era. Fue un día en que el padre encargado de la disciplina del seminario me mandó llamar. Sí, seguramente, porque la verdad no recuerdo para qué me mandó llamar, era para castigarme por algún evento del cual francamente pues no recuerdo, como les digo, porque debió haber sido alguna cosa irrelevante o sin importancia. Y pues total que me mandó llamar, ¿no? En eso estaba el padre pues dándome el sermón acerca de la falta que había cometido, cuando de repente recibe una llamada de la caseta del seminario, donde pues quien estaba detrás del otro lado de la llamada era el cuidador de la granja, quien le pedía que fuera de manera rápida porque había sucedido algo muy extraño con un animal, con uno de los animales que tenía en la granja, pues. Entonces el padre sale pues rapidísimo para ver qué era lo que había sucedido en la granja con ese animal. Y pues yo pues que pues era bien curioso, también pues me di la tarea de ir detrás de él para ver qué es lo que había sucedido. Como no me dijeron que no podía ir, pues yo también fui, ¿no? Para ver prácticamente qué era lo que había sucedido o qué era lo que había pasado con este animal, ¿no? Infortunado animal. Pues bien, ya llegamos a lo que era la caseta. Y la caseta era pues al inicio del seminario, ¿no? Saliendo del seminario estaba la granja y huerto que eran conocidos como el Rosal Enfermo. En eso llega bueno, no llega porque ya estaba ahí, ¿no? El cuidador de la granja, que era Don Cayo. Y nos lleva hacia donde estaba el animal, pues que ya estaba desvivido. Y si mi memoria no me falla, recuerdo o creo que era una oveja. Este animal estaba pues yacía en el suelo, con dos agujeros muy grandes en el cuello. Y su coloración del animal pues era prácticamente blanca, porque ya no tenía ni una gota de sangre en el cuerpo. A pesar de que vivimos este fenómeno, pues no se hizo mayor alboroto del asunto. Digamos que quedó nada más en que se nos hizo curioso lo que había sucedido. Incluso el cuidador de la granja le mencionó al padre que en todo el tiempo que tenía él cuidando la granja y el huerto, nunca le había tocado ver algo así. Nos extrañamos por lo acontecido, pero pues hasta ese momento no había una respuesta lógica y clara para ello, ¿no? Así que digamos que le dimos un carpetazo al asunto en ese momento. Muy bien.
Bien, la segunda ocasión donde, por decirlo de alguna manera, tuve un encuentro con este fenómeno, o al menos yo consideré que así era en ese momento, fue una noche cuando nos disponíamos a dormir, yo y mis compañeros de cuarto. Antes de dormir, me dirigí hacia el baño a lavarme los dientes. Y pues en ese momento en el baño estábamos tres personas, ¿no? Haciendo la higiene antes de dormir. Cuando de pronto en la parte posterior del baño se escucha un crujido muy fuerte y como si algo bastante pesado se hubiera apoyado sobre la malla metálica que cubría la ventana. Nosotros nos volteamos a ver nada más al momento de escuchar ese ruido, pues sin saber qué decir ni articular palabra en ese momento. Y después de que se escuchó eso, se escuchó como si una especie de garras hubieran arañado la tela de una manera fortísima, se escuchó. Y pues en ese momento pues todavía nos quedamos más asombrados todavía, porque primero se escuchó el golpe, el sostenerse sobre la malla y luego el rasguño bastante fuerte, como si hubieras pasado una especie de alambre sobre otro alambre, y ese sonido, esa crepitación tan particular, digamos, que se escuchó pero muy fuerte, nos hizo pues quedarnos asombrados. Claro está que ninguno de los tres pues fue a asomarse a ver qué había sucedido o a qué había originado el ruido, ¿no? También porque pues nos encontrábamos en un tercer piso y en el lugar exacto donde estábamos pues no había, digamos, una manera de podernos asomar a ver qué era lo que había provocado dicho estruendo. Y pues ya nos quedamos, digamos, con la duda, ¿no? De qué pasó, y pues prácticamente así quedó, ¿no? Y pues esta fue la segunda ocasión en la que yo tuve, digamos, una cercanía o una vivencia, digamos, con este fenómeno. Obviamente que estos hechos no son pruebas fehacientes de que dicho fenómeno se haya presentado en la localidad y en específico en el seminario, ¿no? Ya que yo no recuerdo notas de prensa o de televisión de aquellos años que dieran fe de ello, ¿no? Sin embargo, como jovencito que era y con la escasa información que tenía al respecto, lo atribuía a ese suceso. Dije yo, pues esto es. Pese a que soy un hombre sumamente escéptico y no muy creyente de fenómenos paranormales, digamos que en ese momento fue la salida más cercana para explicar estos eventos que no comprendía, ¿no? Hoy en día, viéndolo a la distancia y con la información más clara sobre lo acontecido en aquella época, puedo concluir que es factible aceptar como respuesta que el mal llamado chupacabras solo era una especie de coyotes que padecían alguna enfermedad en la piel, y eso le hacía mostrar cierta apariencia y alimentarse de esa manera de animales de granja, que es a lo que, digamos, la ciencia también llegó a concluir, ¿no? Al pasar el tiempo se concluyó que pues era una especie de coyotes con una enfermedad en la piel que su apariencia, digamos, mostraba cierta monstruosidad o cierta forma no tan agradable a la vista, que hacía que la gente se asustara al ver al animal y no supiera, perdón, qué nombre darle. Aunque estos dos eventos fueron aislados y que en su momento, como ya les mencioné, yo pensé o lo atribuía a que era este fenómeno del chupacabras, hoy se puede deducir que la ciencia ya nos ha dado bastantes respuestas para ver lo que realmente aconteció y quitarnos esa idea de la cabeza del ser sediento de sangre que deambulaba por los campos y ciudades para alimentarse de los seres más desprotegidos, ¿no? Incluso hubo en aquellos tiempos, y todavía hay quien lo ha mencionado, ¿no? Porque lo recuerdo, que era o había sido una invención del expresidente Salinas. Pero pues desde mi punto de vista no hay nada más alejado de la realidad, porque este asunto inició en la isla de Puerto Rico, no solo fue exclusivo de nuestro país, y así que no, que lo de Gortari considero que es solo una leyenda urbana más en este imaginario colectivo, ¿no?
me gustaría compartirles y decirles que yo lo vi y que era tal cual las imágenes que se han compartido de él, así también era, ¿no? Que yo dije, no, pues yo lo vi y así como lo representan, pues sí, sí, sí era, pero no. Pese a estos dos sucesos presentados, nunca me tocó verlo ni de lejos y pues qué bueno, ¿no? Porque yo era demasiado joven y quizá en ese momento no hubiera sabido cómo reaccionar, ¿no? Entonces, así que por una parte, pues qué bueno que no tuve a pesar de haber tenido esos dos eventos cercanos donde yo los atribuía a este hecho, pues no hubo una visión, excepto del animal de la primera ocasión, del animal al que le había sucedido este encuentro con este otro animal, pero pues nada más. Pues bien, amigos, esta es mi experiencia cercana con este fenómeno que se volvió parte de la cultura popular y un verdadero ícono, así como lo escuchan. Un verdadero ícono porque llegó a tener sus propias historietas, libros, películas, canciones incluso, y se volvió un verdadero fenómeno en toda la extensión de la palabra, y es por ello que hoy lo traemos hasta este canal, por lo que simbolizó, incluso hasta el día de hoy, sigue representando, sobre todo para los pueblos de Latinoamérica, esta figura que se consideró mítica y que a varios, en algún momento de nuestras vidas, nos llegó a espantar el sueño, literalmente. Pues muy bien, amigos, hoy he querido compartirles estas dos experiencias, estas dos vivencias de este monstruo en el internado, al que yo lo llamé de esa manera, y que al paso del tiempo pues nos dimos cuenta que prácticamente pues solamente era un animal ya enfermo que simplemente buscaba su supervivencia para poder seguir existiendo. Muy bien, pues gracias por acompañarme de nueva cuenta en este canal. Esperamos, y no, bueno, no esperamos, vamos a estar de manera más recurrente con todos ustedes, trayéndoles más notas relevantes e importantes y sobre todo que sean de su interés para pues seguirlos acompañando, tanto ustedes a mí como yo a ustedes, y pues seguir compartiendo, ¿no?, esta visión del mundo de la cultura popular y seguirnos viendo por acá. Muy bien, pues nos vemos, hasta pronto.